días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de un domingo más escudriñar su palabra. Y vamos a dar inicio a nuestra lección de hoy. Acompáñenme a orar. Bondadoso Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque nos das la oportunidad de abrir tu escritura, de escudriñar tu palabra, Señor. El profeta Jeremías decía, Señor, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. Señor, te ruego que en esta mañana esos sean los efectos que produzca tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que tengamos oídos atentos a tu voz y un corazón dispuesto a obedecerte, Señor, y que toda la honra, la gloria y la alabanza sean dadas a ti, Señor, porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues el tema de hoy le titulé Una adoración extraña y está basado en Juan capítulo 12 del versículo 1 al 11 y vamos a estudiarlo paralelamente con Marcos capítulo 14 del versículo 3 al 9. Así es que te pido que abras tu Biblia en Juan capítulo 12 y solamente vamos a darle lectura a los primeros 8 versículos. Y dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y esta es una lección muy conocida por todos, pero muy importante porque nos va a enseñar algunos aspectos que a lo mejor hemos olvidado. Y quiero que nos ubiquemos en el contexto de este pasaje, hermanos. Juan capítulo 12 en adelante hasta Juan capítulo 21, que es el último capítulo de este evangelio, nos va a narrar la última semana del ministerio de Jesús. Y hay 10 eventos específicamente que suceden en esta semana y que cada uno de esos eventos deja una enseñanza espiritual para nosotros. Quiero que recordemos juntos algunos de estos eventos. El primero, que es la lección de hoy, el ungimiento de Jesús en Betania, la entrada triunfal en Jerusalén, el llanto de Jesús sobre una ciudad indiferente, la purificación del templo, la conspiración contra Jesús, la última cena de Jesús con sus discípulos, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, la burla del juicio contra Jesús, su muerte y su preciosa resurrección. Y quiero que entendamos algo, hermanos. El ministerio de Jesús casi había llegado a su fin. 6 días restaban para la conclusión de su obra redentora en la cruz. Estaba llegando el tiempo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo para que el Cordero de Dios entregue su vida en sacrificio por el pecado. Es la hora a la que en varias ocasiones Jesús se refería con mi hora aún no ha llegado. Pero es ahora cuando está a punto de alcanzarse el tiempo de que llegue esa gran señal, la suprema manifestada por el portentoso milagro del amor de Dios, donde Dios dio lo que más amaba a su Hijo Jesucristo, en propiciación y en redención por el hombre pecador y rebelde. Y yo quiero decirte hoy que esta lección es muy importante porque nos habla de qué estamos dispuestos a dar por nuestro Salvador.
Es muy fácil decirlo con palabras y decir yo lo amo, yo lo adoro, yo lo honro, yo lo obedezco, pero ¿realmente hay coherencia entre lo que dices y lo que haces? ¿Tu estilo de vida es congruente a tus palabras? Y antes de iniciar esta lección, quiero que hagamos notar algo importante de este evento. Este evento es narrado en los 4 evangelios. Marcos, Mateo, Lucas y Juan lo narran. Sin embargo, Marcos 14, Juan 12 y Mateo 26 nos hablan de este ungimiento de Jesús en Betania, mientras que Lucas capítulo 7 sí nos habla de un ungimiento de Jesús, pero es un evento diferente en tiempo, en lugar y en acción. Vamos a hacer notar algunas diferencias, porque si no conocemos esto, podemos estudiar este evento y podemos decir, encuentro algunas contradicciones. No es eso, sino que son 2 eventos narrados y que tiene algunas diferencias porque se ubican en diferente lugar, en diferente tiempo y con diferentes invitados. Por ejemplo, en Juan capítulo 12 nos habla de una mujer piadosa y Juan la identifica como María, hermana de Marta y Lázaro, mientras que Lucas 7 nos habla de una mujer, pero una mujer que había vivido una vida inmoral. No se menciona a su familia. En Juan capítulo 12 y Marcos nos habla que fue en la casa de Simón el leproso, mientras que en Lucas capítulo 7 nos dice que fue en la casa de Simón el fariseo. En Juan capítulo 12 nos habla del lugar específico, fue en la ciudad de Betania, mientras que en Lucas capítulo 7 nos habla que fue en la región de Galilea. En Juan capítulo 12 fue una cena de amigos, gente allegada a Jesús, mientras que en Lucas capítulo 7 fue una cena con los fariseos. En Juan capítulo 12 el reproche viene de los apóstoles, específicamente de Judas Iscariote. En Lucas capítulo 7 el reproche viene del anfitrión Simón el fariseo. En Juan 12 vamos a encontrar que este evento ocurre 6 días antes de la crucifixión del Hijo de Dios. Y en Lucas 7, este evento sucede al inicio del ministerio de Jesús. Es decir, estamos hablando que la narrativa que hace Lucas en el capítulo 7 ocurre 3 años antes, mientras que la narrativa que hace Juan ocurre 6 días antes de la crucifixión de Jesús. 2 eventos completamente diferentes. Y yo quiero iniciar preguntándote algo, hermanos. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Qué estarías dispuesto a hacer y a dar por Jesús? Tú mismo contéstate esta pregunta, hermano, es importante. Porque muchas veces hablamos una cosa, pero hacemos otra. En esta historia vamos a encontrar nosotros una mujer que ofrece a Jesús una adoración extravagante o extraña, que sale de lo normal, de lo habitual, de lo acostumbrado. Una mujer que rompe estándares, que rompe con el contexto social de su entorno, que rompe con las costumbres de la mujer de ese entonces y no le interesa. Ella lo que manifiesta es una adoración, un amor, una devoción por el Salvador completamente sincera. No hay duda de que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, estaba sentado en el trono del corazón de esta mujer que vamos a estudiar. Y esto nos lleva al primer punto, el escenario, donde se realiza esta historia que vamos a estudiar en Juan capítulo 12. Y fíjense, Juan, como le hemos dicho en otras ocasiones, es un escritor muy específico. Nos habla de un lugar, de una área geográfica específica, nos habla de números específicos y esta historia no es la excepción. Observen cómo inicia Juan. Nos dice 6 días antes de la Pascua. Mateo no es tan específico en su narrativa, pero Juan sí, él nos ubica. Esto ocurrió 6 días antes de que el Cordero de Dios fuera a morir en la cruz del Calvario.
vino Jesús. Y esto es importante, porque esta celebración, esta cena, es en honor a Jesús. La gente que organizó esta cena realmente amaba a Jesús. ¿Quiénes eran los que estaban participando en esta cena? Aquí nos habla de que estaba Lázaro, María, Marta, los discípulos y Jesús. Sin embargo, Marcos capítulo 14 nos da un dato más. Y escúchenlo nada más, hermanos. Dice, pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro. Marcos todavía nos da un dato muy específico. Estaban en Betania, y ustedes pueden observar en el mapa, Betania estaba muy cerca de Jerusalén, a escasos 3 kilómetros, muy cerca. Se estaba llevando a cabo esta cena en honor al Salvador, pero estaba siendo no en casa de María, Marta y Lázaro, que también vivían en Betania, sino Marcos dice que fue en la casa de Simón el leproso. Muchos comentaristas dicen que probablemente a este Simón lo había sanado Jesús. Y en agradecimiento a este hecho que había realizado Jesús en su vida, tenía un corazón tan agradecido que se había unido a la familia de Lázaro, que también estaban sumamente agradecidos, porque recordemos que en Juan capítulo 11 Jesús realiza un milagro portentoso, poderoso, donde él demuestra que es no solamente el Hijo de Dios, sino Dios mismo, porque tiene control y autoridad, no solamente sobre la vida, sino aún sobre la muerte. Porque en Juan capítulo 11, recuerdan, Jesús resucita a Lázaro. Estas familias estaban sumamente agradecidas con Jesús. Y este es el escenario. Una casa que abre sus puertas en honor, en agradecimiento al Salvador del mundo, que había hecho milagro en las vidas de estas familias. Y es importante notar, porque estaban los apóstoles, estaba Jesús, estaba Marta, estaba María, estaba Lázaro y estaba Simón el leproso. Y observen lo que dice el versículo 2. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía. Y esto es importante, porque siempre nosotros cuando encontramos a Marta, la encontramos siempre ocupada, activa, sirviendo. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, a nuestro segundo punto. Este era el escenario: Marta sirviendo, una familia o varias personas representadas en esta casa que amaban realmente a Jesús. Y nos lleva a nuestro siguiente punto: ¿cómo se da el ungimiento? De repente, en esta cena, una mujer demuestra una devoción extravagante para su Salvador. Porque observen cómo lo narra Juan. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Observen cómo lo narra Marcos. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Nosotros vemos dos ángulos completamente distintos. Juan nos dice que ungió los pies de Jesús, Marcos nos dice que ungió la cabeza. ¿Cuál es la verdad? Y es que esta es la verdad, hermanos. El ungimiento que se realizaba como costumbre para reyes, para sacerdotes, para gente muy importante, era un ungimiento completo. Es decir, se ungía desde cabeza a pies. Lo que Marcos detalla es que se lo echó en la cabeza, y lo que Juan especifica es que él vio que le ungió los pies. Pero esto no quiere decir que haya sido un ungimiento parcial, al contrario. Es un ungimiento completo, de cabeza a pies. Ahora, hermanos, este era el contexto y la costumbre en el pueblo judío. Cuando los hombres estaban sentados a la mesa, las mujeres no podían entrar. Y si entraban, era solamente para servir.
Marta está haciendo lo que su contexto cultural le dicta que haga, servía. La Biblia nos dice que Marta servía. Sin embargo, de repente, hermanas, entra María al comedor, a la mesa, María con un carácter dócil, apacible. A María no le gustaba el protagonismo. Realmente era una mujer con un carácter reservado, hablaba muy poco. Mientras que Marta, ella sí era imponente, era de un carácter más fuerte. Sin embargo, esta mujer dócil, esta mujer reservada, María, entra, irrumpe en una cena cuando la costumbre judía no lo permitía. Trae un perfume de nardo puro en sus manos y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y no solo eso, hermanos. Es importante, antes de hablar del ungimiento, lo que significaba este perfume de nardo. Hermano, tú sabes que el perfume de nardo, el nardo es una flor del Himalaya, es decir, este perfume venía de la India. Y escucha bien, para extraer 1 litro de perfume, tenían que prensar 100 kilos de la flor de nardo puro. Y dice la Biblia que esta mujer traía 1 libra de perfume de nardo. La libra romana equivalía a 375 mililitros. Estamos hablando de 12 o 13 onzas aproximadamente de perfume. Era una cantidad valiosísima. Si para obtener 1 litro de perfume se tenía que prensar 100 kilos de nardo, imagínate, hermano, ella traía 375 mililitros. Muchos comentaristas refieren que la familia de Lázaro, Marta y María era una familia acomodada. Sin embargo, este perfume que ella trae probablemente era una herencia muy valiosa, porque aún la familia acomodada no podía desperdiciar así una herencia tan valiosa. Hermanos, este perfume de nardo tenía mucho valor. De hecho, cuando hace el reproche Judas, dijo, pudiéramos haberlo vendido en 300 denarios. Tú sabes, hermano, 300 denarios equivalía o es la equivalencia a 1 año de trabajo de un obrero en el pueblo judío. Costaba mucho dinero el tener este perfume. Era una herencia más valiosa. Ahora yo te digo algo. ¿Cómo reaccionarías tú si no conocieras el final de la historia? ¿Qué pensarías si de repente una mujer que no dice nada rompe con los esquemas del contexto judío, con las costumbres, irrumpe en una cena y derrama un perfume tan caro, en la cabeza del Señor Jesucristo para ungirlo? ¿Qué hubieras pensado? Fíjate que yo me hice esa pregunta y tristemente mi respuesta fue, tal vez yo hubiera reaccionado igual que los apóstoles o que Judas, si no conociera el final de la historia. Hay algo que te quiero comentar. Mira, hay 2 valores que siempre mi mamá nos inculcó a mis hermanos y a mí desde niños, independientemente de que ella, en mi niñez, ella no conocía de Cristo. Mi mamá siempre ha sido una persona sumamente honrada. Y algo que siempre nos inculcó es la honradez en todo lo que hagamos, que teníamos que ser personas honestas y honradas. Y hay otra cualidad que mi mamá siempre nos enseñó. Mi mamá es una persona sumamente administrada. Y ella nos enseñó a que lo poco o mucho que el Señor nos diera, teníamos que saber administrarlo y no gastar más de lo que tenemos. Y yo me hice esta pregunta, si una persona sumamente administrada y ahorrativa además, hubiese presenciado este cuadro, ¿qué hubiera pensado? Y mira, hermanos, es importante porque muchos pudieron criticarla y de hecho lo hicieron.
Muchos, aún los apóstoles, fueron contagiados por Judas y de hecho lo hicieron. ¿Y sabes qué? A ella no le importó. Ella rindió una adoración sincera a su Salvador. Y sabes, por eso el tema de nuestro estudio es una adoración extraña, porque ella se sale de los estándares que la sociedad marcaba y brinda una adoración. ¿Y qué es esto de adoración? Es el acto de inclinarse en honor y reconocimiento a la autoridad y grandeza de nuestro Dios. Esta mujer reconocía que estaba frente al Creador del universo, frente al Dios hecho hombre, frente al Salvador de su vida, frente al Redentor, al Dios que tiene poder y autoridad sobre la vida y aún sobre la muerte. Y por eso esta mujer rompe con todos los esquemas y se inclina y rinde una adoración extraña o extravagante. Pero no solamente adorar a Jesús es el hecho de que te inclines o reconozcas su autoridad y su grandeza, sino también la adoración a Jesús se manifiesta con un sometimiento de tu voluntad a la voluntad de tu Dios y tu Señor. Es decir, esta mujer estaba sometiendo todo su ser bajo el señorío de Cristo. No le importaba a esta mujer ser criticada, que de hecho en un momento más vamos a verlo. No le importaba. Ella lo que le interesaba era rendir una adoración al Salvador. Evidentemente, el trono de su corazón, de esta mujer, estaba ocupado por el Mesías, por el Hijo de Dios. Y lo manifestó con este acto de amor. Esta mujer tan prudente, esta mujer tan dócil, tan callada, antes de postrarse ante los pies de Jesús, ya había postrado su corazón. Y Jesús lo sabía y lo conocía. Ahora, otro dato importantísimo, hermanos. Siempre que nosotros vemos a María, la vemos siempre postrada a los pies de Jesús. Tú recuerdas una historia anterior cuando Jesús llegó a su casa de Lázaro, Marta y María, y Marta le servía y María estaba a sus pies escuchando sus enseñanzas. ¿Te acuerdas que hasta causó enojo en Marta? Y Marta le habla fuerte al Señor Jesucristo y le dice, ¿no te importa, Señor, que mi hermana me deje servir sola? Como diciendo, ¿necesito que me ayude? Y Jesús dice, Marta ha escogido la mejor parte. Esta mujer siempre la vamos a ver postrada a los pies de Jesús. Y eso quiere decir adoración. En la palabra que se utiliza en el griego para decir adoración es proskuneo, que quiere decir reverencia profunda, inclinarse, arrodillarse, humillarse, postrarse. Esta mujer, más que una condición física, había postrado su corazón frente al Salvador del mundo. Y lo manifestó ahora con el ungimiento. Ahora, es importante decir esto, hermanos, porque realmente nosotros vamos a ver qué despertó esta acción en los invitados a esta cena. Y llegamos a nuestro punto 3, las reacciones. Aquí vamos a ver la reacción de Judas y la reacción de los apóstoles. Fíjate lo que dice el versículo 4 de Juan capítulo 12. Y dijo uno de sus discípulos, y específicamente Juan nos dice quién, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjate lo que dice Marcos capítulo 14. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Los comentaristas afirman que los discípulos se molestaron porque fueron contaminados por Judas y también se molestaron, y Judas fue el portavoz de los discípulos. Y entonces, y dice Marcos 14, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Fíjate las reacciones que tuvieron, sobre todo Judas Iscariote. Y está haciendo el evangelista un contraste entre la reacción de Judas y la reacción de la mujer. Porque Judas la trata como insensata y Judas se presenta como un hombre muy sensato, muy sabio. Pero observa lo que dice el versículo 6 de Juan capítulo 12.
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de todo lo que se echaba en ella. Juan aporta un dato, que Judas estaba teniendo una falsa piedad. Judas dijo, a ver, qué desperdicio, ¿por qué este perfume y luego le atribuye un valor que aproximadamente son 300 denarios? Tú sabes, hermanos, que 300 denarios equivalía al salario de un año completo de un obrero en el pueblo de Israel. Era muchísimo lo que valía este perfume, muchísimo. Y Judas dice, pudo haberse vendido y dado a los pobres. Realmente Judas estaba disfrazado de una falsa piedad. Eso decía con sus labios, pero en su corazón era un ladrón. Dice la Biblia, porque él sustraía de lo que se echaba en la bolsa, porque él era el tesorero, hermanos. Y Cristo lo sabía, porque Cristo es Dios y él sabía lo que estaba haciendo Judas. Por eso me encanta lo que dice Juan. Él era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Una cosa decía Judas, se vestía de piedad y sus palabras pareciera que a él le interesaban los pobres, que abundaba en buenas obras, pero la realidad era otra. La realidad es que era un ladrón. ¿Cuántas veces queremos impresionar a los hombres con nuestras palabras, con nuestra falsa piedad? Pero ¿sabes qué, hermano? Dios nos conoce tal cual como somos. Cada palabra, cada pensamiento, cada actitud, Dios la conoce. Dios sabía que Judas era un ladrón. Sin embargo, Judas tenía un cargo dentro del grupo de los 12, era el tesorero. Y podrás decir, si Cristo sabía que era un ladrón, ¿por qué seguía permitiéndole controlar el dinero? ¿Sabes por qué? Porque Jesús, aún en ese trabajo, le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Pero Judas nunca quiso arrepentirse. Siempre fue un hombre que, aunque estaba con Jesús, escuchaba las enseñanzas de Jesús, no había sido transformado por Jesús. Jesús no era una realidad en su vida, solamente era un concepto, solamente eran palabras las que él decía. Por eso esto fue una falsa piedad. Ahora quiero decirte algo, y esto es lo más importante de este evento. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Cuando nosotros como cristianos hacemos algo, hermanos, lo que nos debe importar antes de quedar bien con la gente, de quedar bien con la familia, de quedar bien con el pastor, de quedar bien con los maestros, con los líderes, es, estoy haciendo esto porque quiero agradar a Dios. No me importa si la gente que está a mi alrededor lo ve bien o lo ve mal. Yo lo hago para agradar a Dios. La intención de realizar esto es agradar a Dios. Fíjate la reacción que tuvo Jesús. Judas la criticó y contaminó a los apóstoles. Pensaban qué gran desperdicio fue este. Pero observa lo que dice Juan. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Fíjate lo que dice, perdón, aquí me equivoqué, repetí el versículo, mas a mí no siempre me tendréis. Esto es importante, hermanos, porque fíjate la reacción que tiene Jesús. Jesús, en los criterios de Jesús sale en defensa de María y dice, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y es que muchas veces queremos establecer nuestro criterio y si alguien no actúa de acuerdo a nuestros estándares, entonces emitimos un juicio o una crítica. Pero debemos preguntarnos siempre, el estándar que debe marcar el estilo de nuestra vida no es lo que dice la sociedad, lo que dice mi jefe, lo que dicen mis amigos, sino lo que dice Jesús. Para María lo importante
era la opinión que tuviera Jesús. Y Jesús conocía el corazón de esta mujer. Por eso cuando empiezan a recriminarla, a atacarla, Jesús dice, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y esto es importante, hermanos, porque Marcos lo describe como María ha hecho una obra hermosa. Buena obra ha hecho conmigo. Así como Judas y los apóstoles pensaban que había sido un desperdicio, el estándar de Jesús manifestaba que esta mujer, María, había hecho una buena obra con él y que para el día de su sepultura había guardado esto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Bajo el criterio de Jesús, él dijo, María se anticipó al ungimiento del día de mi sepultura. Ella se estaba anticipando, temiendo que ese día no le diera tiempo de ungir el cuerpo del maestro, como de hecho sucedió. Decide hacerlo anticipadamente y Jesús se lo reconoce. Este fue el razonamiento de María. A los pobres siempre tendré la oportunidad de ayudarlos y mostrar mi afecto hacia ellos. Pero ahora es el momento de demostrar mi amor, mi devoción y mi adoración por mi Señor y Salvador, porque si espero más tiempo, tal vez no tendré oportunidad de hacerlo. Y sabes, el significado del ungimiento era dar honra a la persona que se estaba ungiendo, y tal parece que María tenía la sospecha de que Jesús sería enterrado sin esa honra, por eso se anticipa a ungirlo. Es ahora, tal vez pensó María, para ungir el cuerpo de mi Señor. Y es interesante, hermanos, que el día de la resurrección de Jesús, un grupo de mujeres fueron al sepulcro a ungir a Jesús. Pero ¿qué crees? No lo pudieron hacer, porque Jesús ya no estaba en la tumba. Y en ese grupo de mujeres no estaba María la de Betania, porque María la de Betania ya se había anticipado a ungir el cuerpo de Jesús. Y tú recuerdas cuando ese grupo de mujeres llega y ve la tumba vacía, los ángeles les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El ungimiento de María, la de Betania, fue el único ungimiento que Jesús tuvo antes de su muerte. Por eso se anticipó y por eso Jesús hizo esa mención. Ella lo hizo en el momento adecuado, aunque eso le costó críticas, murmuración, señalamientos, salir fuera de los estándares que la sociedad marcaba. Pero observa lo siguiente, hermanos, nos lleva al siguiente punto, el elogio de Jesús. Marcos 14, 8 y 9 dice, fíjate las palabras que nuestro Señor Jesucristo expresó de ella. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Te fijas qué elogio tan maravilloso? Jesús estaba diciendo, este evangelio se va a compartir por todas partes del mundo. Cristo todavía no había muerto ni resucitado, pero él decía, este evangelio tiene que ser predicado por todas partes del mundo, pero donde quiera que se predique este evangelio, se hará memoria de lo que hizo esta mujer. ¿Y sabes qué, hermano? En esta clase, una vez más, estamos cumpliendo lo que Cristo dijo en este momento. Estamos hablando de ella. Un comentarista dijo, el Señor erigió un memorial a través de todas las edades en honor a María de Betania, que honró a su Salvador de la mejor manera. Esta palabra es hermosa porque Jesús la elogió y él dijo, esta mujer será recordada por todas las generaciones. Y hoy lo estamos cumpliendo. Estamos recordando la adoración
extravagante, extraña, que rompe con los esquemas de la sociedad judía, y que esta mujer dio en adoración sincera a su Salvador, y lo hizo anticipadamente, porque de alguna manera ella entendió lo que los apóstoles no habían entendido. Hermanos, y llegamos a la conclusión. ¿Qué nos enseña esta historia? Y mira, esto es hermoso que lo entendamos, porque esta historia nos enseña que este es el tipo de adoración, escucha bien, que Dios espera de todo creyente. Esta es la adoración que Dios espera de todo creyente. Una adoración que no esté fundamentada en lo que diga el hombre ni en los estándares. Una adoración sincera, donde te postras, donde te humillas, donde adoras a tu Dios y Redentor. Esta historia también nos muestra que un amor incondicional como el de Cristo únicamente puede ser honrado con una adoración extravagante. Fíjate lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Algo que debe moverte a una adoración genuina, auténtica, extravagante, es el amor de Cristo. Dice este pasaje, el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona. Como resultado, un hijo de Dios verdadero, creyente, tiene que honrar a Jesucristo como lo hizo esta mujer, aunque fuera una adoración extravagante para la sociedad. Siguiente enseñanza. Tenemos un Señor, escucha bien hermano, que valora no las cosas que hacemos, sino la actitud del corazón. Cristo no valora tu activismo, ¿qué tanto haces? Cristo lo que valora es, ¿cuál es la actitud de tu corazón cuando haces las cosas? Dice la Biblia, escucha bien, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta mujer, María de Betania, tuvo un elogio de parte del Salvador, porque ella brindó una adoración anticipada a la sepultura del Hijo de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Cristo aparezca, Él aclarará lo oculto y manifestará las intenciones del corazón, y cada uno recibirá, escucha bien, su alabanza de Dios. Así es que todo lo que haces, amado hermano, así sea cosas muy grandes para ti o pequeñas, absolutamente todo Dios lo considera, Dios lo valora, pero no tanto valora las acciones, sino valora la actitud de tu corazón. ¿Cómo haces las cosas? Espero, hermano, que a este regreso a nuestra reactivación de actividades, nosotros tengamos una actitud de servirle a nuestro Dios, de consagrarnos, sí de hacer, pero de nada sirve si haces las cosas y tu actitud de tu corazón no está postrado en adoración a tu Salvador. Solamente sería un activismo. Primero necesitas postrar tu corazón, y como resultado de esa adoración, entonces vas a servirle al Señor. Ahora, fíjate, hermano, esta enseñanza. Este tipo de amor que mostró esta mujer es el resultado de cultivar una relación cercana con nuestro Dios. Como lo dijimos en esta lección. Siempre cuando encontrábamos a María, y que, como lo narran los evangelistas, siempre estaba postrada a los pies de Jesús. Y eso nos habla de una cercanía. María amaba las enseñanzas de Jesús, pero no solamente las amaba, las obedecía, creía en Jesús como Señor y Salvador. Y este tipo de amor es el resultado de la relación que ella cultivó tan cercana con Jesús. Fíjate, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo
Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una adoración verdadera no es una cosa de carácter ni temperamento. Es un asunto de elección. María eligió adorar sinceramente a su Salvador. ¿Tú qué eliges, hermano? ¿Quieres ser como Judas y sentarte en la silla de la crítica, del juicio? ¿O quieres ser como María de Betania? Una mujer que se caracterizó porque el trono de su corazón estaba postrado ante su Salvador, y siempre la vemos postrada. Jesús dijo: María ha escogido la mejor parte. ¿Qué parte escoges tú, amado hermano? Yo te invito a que esta lección nos lleve a valorar qué tipo de adoración estamos ofreciendo a nuestro Señor. ¿Es una adoración verbal, de labios, nominal, porque te dices cristiano, de nombre nada más? ¿O es una adoración genuina, auténtica, donde tu corazón es el primero que se postra, que se humilla ante la grandeza y la majestad de nuestro gran Dios? Que Dios les bendiga, hermanos. Acompáñenme a orar. Gracias te damos, Señor, por esta lección, porque hemos aprendido, Padre Santo, que tú lo que miras es las intenciones del corazón. Ayúdanos a servirte y a postrarnos con todo nuestro corazón, Señor. Líbranos de que en algún momento de nuestra vida el trono de nuestro corazón lo ocupe el trabajo, lo ocupen los quehaceres del hogar, lo ocupe el dinero, lo ocupe el ocio, lo ocupe el internet. Permite, Señor, que siempre te coloquemos en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestros afectos. Bendito y alabado sea, Señor, porque un día llegaste a nuestra vida. Gracias por la oportunidad que nos das de conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.